Hay lugares donde el pasado no se va, no desaparece con el tiempo ni se borra con el abandono. Permanece en los muros, en la distancia entre las construcciones, en la forma en que la luz toca la piedra al atardecer. San Diego de Alcalá es uno de esos lugares. Está ahí, en medio del paisaje guanajuatense, con esa presencia que no necesita explicarse. Los muros siguen en pie, las arcadas siguen proyectando sombras, el patio central sigue siendo el punto desde donde todo se organizaba. Pero lo que ya no está es el sistema que le dio sentido a cada una de esas estructuras. Caminar por este lugar es caminar sobre capas de decisiones que moldearon vidas completas. Generaciones enteras nacieron, trabajaron y murieron aquí sin haber tomado una sola decisión sobre su propio destino. No porque fueran sometidos por la fuerza constante, sino porque el sistema estaba diseñado para que no existiera otra opción visible. Este no es un lugar de leyendas, es un lugar de hechos documentados, de registros notariales, de contratos laborales que nunca fueron equitativos, de títulos de propiedad que concentraron miles de hectáreas en pocas manos, de un modelo económico que funcionó con tanta eficacia que se replicó por todo México durante más de 3 siglos. Y lo más inquietante no es que existiera, es que fue legal, aceptado y defendido como el orden natural de las cosas. Esta es la historia de cómo un pedazo de tierra se convirtió en poder absoluto, de cómo ese poder se ejerció sin necesidad de mostrarse violento todo el tiempo, y de cómo ese modelo dejó marcas que todavía podemos rastrear en la estructura social, económica y territorial de México. Contar esta historia completa requiere ir más allá de lo superficial, y eso es exactamente lo que este canal hace. Historias documentadas que revelan los mecanismos reales del poder. San Diego de Alcalá aparece en los registros coloniales del siglo XVII como una merced real otorgada en tierras del actual estado de Guanajuato. No fue un regalo casual ni una concesión menor. Fue una de esas decisiones administrativas que la corona española tomaba constantemente para consolidar su modelo de colonización, entregar extensiones masivas de tierra a familias leales que pudieran convertirlas en unidades productivas. El nombre mismo de la hacienda revela su origen. San Diego de Alcalá, un santo franciscano, un guiño a la influencia religiosa que permeaba todas las estructuras de poder en la Nueva España. Pero detrás de la fachada devota había algo mucho más terrenal, una operación económica diseñada para generar riqueza sostenida durante generaciones. La familia fundadora pertenecía a esa clase de españoles y criollos que habían llegado a México no solo con apellidos, sino con conexiones. Conocían a los funcionarios correctos, sabían cómo redactar peticiones ante el cabildo, entendían que en la Nueva España el poder real no estaba en la Ciudad de México, sino disperso en quienes controlaban los recursos locales: tierra, agua, trabajo, rutas comerciales. Guanajuato en el siglo XVII no era el centro turístico que conocemos hoy. Era una región en plena expansión minera. La plata salía de las entrañas de la tierra en cantidades que alimentaban la economía del imperio español completo. Pero esas minas necesitaban algo más que minerales. Necesitaban comida para los trabajadores, animales de carga para el transporte, madera para las estructuras, cuero para las herramientas, y ahí es donde haciendas como San Diego de Alcalá encontraban su razón de ser. No competían con las minas, las alimentaban. Eran parte de un ecosistema económico donde cada pieza tenía su función y donde salirse del sistema no era una opción real para la mayoría. La ubicación de la hacienda fue estratégica, suficientemente cerca de los centros mineros para abastecer con rapidez,
suficientemente lejos para tener espacio de expansión sin competencia directa, con acceso a fuentes de agua, fundamental para la agricultura y la ganadería, y sobre todo con acceso a una población que necesitaba trabajo, aunque ese trabajo viniera con condiciones que hoy reconoceríamos como explotación sistemática. Los primeros años de cualquier hacienda eran de construcción, literal y figurada. Se levantaban los muros principales, se delimitaban los territorios, se establecían las primeras relaciones laborales. Pero lo más importante era establecer el control legal sobre la tierra. Eso significaba defender los títulos ante posibles disputas, absorber propiedades menores que quedaban rodeadas, negociar o presionar a comunidades indígenas que reclamaban derechos anteriores. Porque en la Nueva España la tierra tenía dos historias simultáneas: la historia oficial, la de los documentos coloniales que registraban mercedes y compraventas, y la historia real, la de los pueblos originarios que habían trabajado esas tierras durante siglos y que de pronto se encontraban rodeados, desplazados o incorporados a un sistema que no habían elegido. San Diego de Alcalá creció rápido. En menos de 2 generaciones ya era una propiedad consolidada con miles de hectáreas bajo control, con infraestructura completa y con una fuerza laboral estable. Estable no porque los trabajadores estuvieran contentos, sino porque el sistema estaba diseñado para que no pudieran irse. Y ese sistema tenía un nombre: peonaje por deuda. El verdadero poder de la hacienda no estaba en sus muros ni en sus extensiones de tierra. Estaba en su capacidad de generar dependencia absoluta sin recurrir a la fuerza todo el tiempo. El modelo era simple en su crueldad y brillante en su eficacia. Los trabajadores llegaban a la hacienda buscando empleo. Recibían un salario simbólico, apenas suficiente para sobrevivir, pero insuficiente para acumular cualquier tipo de ahorro o independencia. Y aquí venía la trampa. La hacienda tenía su propia tienda, la tienda de raya, el único lugar donde los trabajadores podían comprar alimentos, ropa, herramientas. Los precios en esa tienda no los fijaba el mercado, los fijaba el patrón, y siempre estaban calculados para que el gasto superara el ingreso. Siempre. El trabajador terminaba el mes debiendo, y esa deuda se registraba, se documentaba, se convertía en obligación legal que impedía que el trabajador se fuera a buscar empleo en otro lugar. Pero lo más perverso del sistema era que la deuda se heredaba. Un niño nacía dentro de la hacienda y automáticamente heredaba las deudas de su padre. Nacía ya atado. Su destino estaba decidido antes de que pudiera siquiera entender qué significaba libertad. En San Diego de Alcalá, como en cientos de haciendas similares, había familias completas que llevaban 3 o 4 generaciones trabajando la misma tierra sin haber tenido nunca la opción real de irse. No porque estuvieran encadenados físicamente, sino porque el sistema legal, económico y social los mantenía atados con algo mucho más efectivo que cadenas, con la ausencia total de alternativas. La hacienda producía de todo: maíz, trigo, frijol, chile, ganado vacuno, porcino, ovino. Procesaba cuero, fabricaba queso, molía harina. Era una unidad económica casi autosuficiente que solo necesitaba vender sus excedentes en los mercados regionales para generar ganancias extraordinarias. Los números exactos son difíciles de reconstruir porque los registros de haciendas privadas rara vez se conservan completos. Pero documentos de propiedades similares en Guanajuato muestran que una hacienda mediana podía generar ingresos anuales equivalentes a lo que hoy serían varios millones de pesos, mientras que sus costos laborales eran mínimos porque los salarios eran simbólicos y la deuda mantenía a los trabajadores cautivos. Había una jerarquía interna.
En la cima estaba el hacendado, que muchas veces ni siquiera vivía en la propiedad, sino en la ciudad, visitando solo para supervisar o para las fiestas religiosas que él mismo patrocinaba. Debajo estaba el administrador, un hombre de confianza que tomaba las decisiones diarias y que tenía poder casi absoluto sobre la vida cotidiana de todos los demás. Luego venían los capataces, los mayordomos, los encargados de áreas específicas, el ganado, los cultivos, las bodegas. Y en la base de la pirámide estaban los peones acasillados, la masa de trabajadores sin tierra, sin derechos, sin voz. Había también una categoría intermedia: los medieros y arrendatarios, pequeños productores que trabajaban parcelas dentro del territorio de la hacienda a cambio de entregar parte de su cosecha. Técnicamente eran independientes, pero en la práctica dependían completamente de la hacienda para el acceso a tierra, agua, semillas y mercado. El control no era solo económico, era total. La hacienda decidía quién se casaba con quién, porque si dos trabajadores endeudados formaban una familia, sus deudas se sumaban y sus hijos quedaban aún más atados. La hacienda decidía quién recibía atención médica básica, que casi siempre era precaria, pero suficiente para mantener la fuerza laboral funcionando. La hacienda decidía quién podía salir del territorio y quién no, porque las deudas registradas funcionaban como grilletes invisibles que cualquier autoridad local hacía cumplir. Y aquí está una de las claves para entender por qué este sistema funcionó durante siglos. Porque era legal, estaba respaldado por el Código Civil, por los tribunales, por las autoridades locales que muchas veces eran los mismos hacendados o sus parientes. No era una anomalía del sistema. Era el sistema mismo funcionando exactamente como fue diseñado. San Diego de Alcalá no existía en aislamiento. Era parte de una red de poder que conectaba lo económico con lo político de formas que hoy nos parecerían inaceptables, pero que entonces eran el funcionamiento normal del país. El hacendado no era solo un terrateniente, era un actor político. Tenía voz en el cabildo, la autoridad local que tomaba decisiones sobre impuestos, obras públicas, justicia. Financiaba obras religiosas, lo que le daba influencia sobre el clero local. Prestaba dinero a comerciantes y pequeños productores, lo que creaba redes de obligación y lealtad. Cuando había elecciones para puestos locales, el hacendado decidía el resultado. No necesariamente mediante fraude abierto, aunque eso también ocurría, sino mediante un control más sutil. Sus trabajadores votaban como él les indicaba, porque no hacerlo significaba perder el empleo, perder la vivienda, perder el acceso a crédito en la tienda de raya. En regiones rurales de México, durante los siglos XVIII y XIX, el verdadero poder no estaba en las oficinas gubernamentales, estaba en las haciendas. El gobierno central podía dictar leyes, pero quien las aplicaba en la práctica era el hacendado local, y las aplicaba según sus intereses. Había otro tipo de poder, quizá más profundo, el poder simbólico. La hacienda era el centro visible de la riqueza, el orden, la civilización, en medio de un territorio que las élites percibían como salvaje o atrasado. La casa principal, con su arquitectura imponente, sus patios amplios, sus capillas privadas, funcionaba como una declaración constante de quién mandaba. Las fiestas religiosas que la hacienda organizaba no eran solo expresiones de fe, eran demostraciones de poder. El hacendado pagaba la fiesta del santo patrono, alimentaba a todo el pueblo, traía músicos, decoraba la capilla, y con eso compraba lealtad, gratitud, respeto, o al menos la apariencia de respeto. La hacienda también controlaba el agua. En una región semiárida como Guanajuato, quien controlaba el agua, controlaba todo.
San Diego de Alcalá tenía acceso a fuentes que luego redistribuía a propiedades menores mediante sistemas de riego que el hacendado podía abrir o cerrar según su voluntad. Ese control sobre un recurso básico generaba dependencia incluso en personas que no trabajaban directamente para la hacienda. Y había un control más invisible, pero igualmente efectivo, el control sobre la información y la movilidad. Los trabajadores de la hacienda vivían en un mundo pequeño. Muchos nunca salían del territorio de la propiedad. No sabían leer. No tenían acceso a periódicos ni a noticias de lo que ocurría en otras regiones. Su mundo se limitaba a lo que podían ver y a lo que el patrón o sus representantes les contaban. Esa falta de información funcionaba como una prisión mental. ¿Cómo exigir derechos que no sabes que existen? ¿Cómo imaginar un futuro diferente si nunca has visto ninguna alternativa real? El sistema no necesitaba prohibir explícitamente la libertad. Simplemente hacía que la libertad fuera inimaginable. Nada dura para siempre, ni siquiera los sistemas que parecen inquebrantables. San Diego de Alcalá llegó al siglo XIX como una estructura consolidada, pero el siglo XIX traía cambios que ninguna hacienda podría detener. Primero llegó la independencia de México en 1821. En teoría, eso cambió todo. En la práctica cambió muy poco para los trabajadores de las haciendas. Los nuevos gobiernos mexicanos mantuvieron el sistema de propiedad privada casi intacto. Los mismos hacendados que habían prosperado bajo el régimen colonial siguieron prosperando bajo el México independiente, pero algo sí comenzó a moverse. Las ideas ilustradas sobre libertad, igualdad y derechos individuales empezaron a circular lentamente, incluso en regiones rurales. Y aunque la mayoría de los trabajadores no sabían leer, las ideas viajan de otras formas, en conversaciones, en rumores, en el ejemplo de otros lugares donde el modelo había comenzado a cuestionarse. Luego vinieron las leyes de reforma en la década de 1850, impulsadas por Benito Juárez y los liberales. Estas leyes buscaban desamortizar los bienes del clero y de las comunidades indígenas para crear un mercado de tierras más dinámico. La intención oficial era modernizar el país. El resultado real fue concentrar aún más la tierra en manos de hacendados que tenían el capital para comprar las propiedades que salían al mercado. San Diego de Alcalá probablemente se expandió durante este período, comprando tierras comunales que las comunidades indígenas se vieron obligadas a vender. El modelo de hacienda no se debilitó con las reformas, se fortaleció. El verdadero punto de quiebre llegó con el porfiriato, el largo gobierno de Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. Díaz promovió la modernización económica de México, ferrocarriles, inversión extranjera, industrialización. Y esa modernización comenzó a alterar el equilibrio que había sostenido a las haciendas durante siglos. Los ferrocarriles conectaron regiones que antes estaban aisladas. Eso creó nuevos mercados, pero también nueva competencia. Las haciendas ya no podían fijar precios localmente sin considerar lo que ocurría en otras partes del país. Aparecieron industrias que ofrecían empleos alternativos, aunque también precarios. La migración hacia las ciudades comenzó lentamente y, lo más importante, el régimen de Díaz, en su obsesión por proyectar modernidad internacional, comenzó a sentir presión sobre el tema del peonaje por deuda, no porque le importara moralmente, sino porque dificultaba su narrativa de México como país moderno y civilizado. Las leyes formalmente prohibieron la esclavitud por deudas, aunque en la práctica se seguía aplicando con otros nombres. Pero las grietas estaban ahí. Los trabajadores comenzaron a tener más información sobre sus derechos legales, aunque no pudieran ejercerlos fácilmente.
Comenzaron a escuchar sobre huelgas en otras regiones, sobre sindicatos, sobre resistencia organizada. El control absoluto de las haciendas comenzaba a agrietarse. Y luego estalló la Revolución Mexicana en 1910. La Revolución Mexicana no fue un evento único. Fue un proceso caótico, violento, contradictorio, que duró una década y que transformó México desde sus cimientos. Y uno de sus objetivos centrales era destruir el sistema de haciendas. Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte lideraron ejércitos compuestos principalmente por campesinos sin tierra, peones de hacienda, trabajadores hartos de un sistema que los había explotado durante generaciones. Su demanda era simple y radical: tierra y libertad. San Diego de Alcalá, como miles de haciendas en todo México, se convirtió en territorio en disputa. Dependiendo de qué ejército controlara la región en cada momento, la hacienda era ocupada, sus recursos redistribuidos, su infraestructura dañada o destruida. Los hacendados huían a las ciudades o al extranjero. Los administradores eran expulsados o ejecutados. Los trabajadores que habían vivido toda su vida bajo el sistema de la hacienda, de pronto tenían que decidir qué hacer con una libertad que nunca habían conocido. Pero la libertad sin recursos no es libertad completa. Muchos trabajadores no sabían cómo organizar la producción sin el sistema vertical que siempre habían conocido. No tenían acceso a crédito, a mercados, a conocimientos administrativos. La destrucción del sistema de haciendas fue necesaria, pero también creó un vacío que tardó décadas en llenarse. La Constitución de 1917 formalizó el fin del modelo. El artículo 27 estableció que la tierra pertenecía originalmente a la nación y que el gobierno podía redistribuirla mediante reforma agraria. El artículo 123 prohibió explícitamente el peonaje por deuda y estableció derechos laborales básicos. Pero entre la ley y su aplicación había un abismo. La reforma agraria fue lenta, desigual, muchas veces corrupta. Algunos exhacendados lograron conservar partes importantes de sus propiedades mediante testaferros o negociaciones con líderes revolucionarios. Algunos trabajadores recibieron tierra, pero no los medios para trabajarla productivamente. San Diego de Alcalá fue parcelada. Sus miles de hectáreas se dividieron entre ejidos, pequeñas propiedades y algunos remanentes que quedaron en manos de los descendientes de los antiguos dueños. La casa principal y las construcciones centrales comenzaron un proceso de abandono lento pero inevitable. El mundo que la hacienda representaba terminó, pero sus consecuencias seguían ahí, en la distribución desigual de la tierra, en la pobreza rural, en las estructuras mentales que el sistema había creado durante siglos. Hoy San Diego de Alcalá es un lugar de memorias fragmentadas. Las estructuras principales siguen en pie, deterioradas pero reconocibles. Los muros gruesos de piedra resisten. Las arcadas proyectan las mismas sombras. El patio central sigue siendo el punto desde donde todo se organizaba. Pero ya no hay sistema, ya no hay trabajadores atados por deuda, ya no hay hacendado que controle agua, tierra y destinos humanos completos. Algunas haciendas de la región se convirtieron en museos, en hoteles boutique, en lugares turísticos que venden la estética del pasado sin explicar completamente su funcionamiento real. San Diego de Alcalá no tuvo esa suerte o esa desgracia, dependiendo de cómo se mire. Quedó en un limbo, demasiado deteriorada para ser funcional, demasiado significativa para ser olvidada completamente. Los descendientes de quienes trabajaron aquí todavía viven en la región. Muchos siguen trabajando la tierra, ahora como ejidatarios o pequeños propietarios. La reforma agraria les dio acceso a tierra, pero no siempre les dio acceso a capital, tecnología, mercados justos.
La libertad legal no se tradujo automáticamente en prosperidad económica, y hay otra herencia, más sutil pero igualmente real. Las estructuras mentales que el sistema de Hacienda creó no desaparecen en una generación. La deferencia automática hacia quien tiene más recursos. La desconfianza hacia la organización colectiva. La normalización de la desigualdad extrema como algo natural e inevitable. Entender estos lugares es entender parte de nuestra historia colectiva, no como curiosidad, sino como necesidad. San Diego de Alcalá no es un caso aislado, es un ejemplo de un modelo que se replicó por todo México durante más de 3 siglos, un modelo que concentró tierra, riqueza y poder en pocas manos mientras mantenía a la mayoría en condiciones de dependencia absoluta. Ese modelo terminó oficialmente hace más de un siglo, pero sus efectos siguen siendo visibles en la distribución actual de la riqueza en México, en las desigualdades regionales, en la estructura de la propiedad rural, en las dinámicas de poder local que todavía privilegian a ciertos apellidos y ciertas familias sobre la mayoría. La historia de las haciendas no es solo historia, es el origen de procesos actuales. Es la explicación de por qué ciertas desigualdades persisten incluso después de revoluciones, reformas y cambios constitucionales. Contar esta historia completa significa entender que el poder no siempre se ejerce mediante violencia visible. A veces se ejerce mediante sistemas que naturalizan la desigualdad, que hacen que las víctimas del sistema vean su situación como inevitable, como el orden natural de las cosas, y significa entender que los cambios reales toman tiempo, que destruir un sistema injusto es necesario pero no suficiente, que la libertad legal necesita condiciones materiales para convertirse en libertad real. México sigue procesando el legado de las haciendas, sigue debatiendo sobre la distribución justa de la tierra, sobre los derechos de los trabajadores rurales, sobre cómo construir una sociedad más equitativa sin olvidar de dónde venimos. San Diego de Alcalá ya no controla vidas, pero su historia sigue enseñándonos sobre los mecanismos reales del poder, sobre cómo se construyen las desigualdades estructurales y sobre por qué es tan difícil desmontarlas completamente. Si estas historias te ayudan a entender mejor México y los procesos que moldearon su presente, suscribirte es la mejor forma de seguir explorándolas con la profundidad que merecen.